Bienvenidos a todos al tercer capítulo de Hablando de Teleco. En el capítulo anterior estuvimos con dos compañeros que ya llevan unos años trabajando en el mundo de la ciberseguridad, Diego Valero y Samuel Garcés. Hoy estoy con mi compañero Santiago, que nos va a presentar al invitado de hoy. Adelante, Santiago. Buenas, Raúl. Hoy estamos con Ramón Torres, un zaragozano que trabaja actualmente en la Agencia Espacial Europea como Project Manager del proyecto Sentinel-1, pero mejor que se presente él mismo. Muy buenas, Ramón. Hola, Santiago. Hola, Raúl. Primero, muchísimas gracias por invitarme a esta charla y, bueno, pues presentarme y contar un poco qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Sí, como bien has dicho, bueno, mi nombre es Ramón Torres, nacido en Zaragoza y he vivido por ahí desde Pedrola, Zaragoza, Madrid, hasta acabar en Holanda, donde vivo ahora. Soy director de proyecto, Project Manager de Sentinel-1, Sentinel-1, dentro del programa Copernicus. El programa Copernicus es el programa más ambicioso que ha habido nunca en cuanto es la monitorización del planeta, ¿no? Es algo de la que nos sentimos muy orgullosos y yo personalmente, porque realmente somos líderes y somos líderes mundiales y bueno, pues eso es un punto muy importante para Europa. Muy bien, Ramón, el placer es nuestro. La primera pregunta que te vamos a hacer también es a modo introductoria y queremos que nos cuentes cómo es Ramón Torres y con qué le gusta la pizza. A ver, te respondo mejor primero a la segunda pregunta, que es la más fácil. Me gusta la pizza romana y me gusta la pizza romana bianca con fiori di zucca. Si no la habéis probado, os la recomiendo. Es absolutamente fantástico. Y a tu primera pregunta, ¿cómo es Ramón Torres? Pues, ¿qué te puedo contar? Pues soy una persona inquieta, he sido siempre una persona inquieta, he sido siempre una persona que con poco miedo a hacer cosas. He sido una persona que me ha gustado tomar decisiones y conforme a mi vida, y una persona que no se ha echado nunca atrás de las decisiones que había tomado. Soy, si me dejáis utilizar el tópico, soy un ingeniero. Soy un ingeniero en muchísimas cosas. Soy un ingeniero casi en la forma de organizar mi vida, soy un ingeniero en la forma de pensar casi, ¿no? Pero, bueno, pues, ¿qué puedo decir? Pues que también como, no sé, como casi consecuencia de todo eso, pues soy una persona que le gusta mucho la montaña, le gusta mucho escalar, pues, no sé, barranquear. Me gusta mucho el esquí, me gustan mucho los deportes de este tipo, he sido siempre un enamorado. Y me podéis preguntar, y si me gusta tanto la montaña, que hago en Holanda, que es plano como la palma de la mano. Pues bueno, pues que si os podía decir que en eso lo que me da la oportunidad es de justamente venir a las montañas. En fin, soy una persona que le gusta apasionarse bueno, pues con mis hobbies, las cosas que hago me gusta hacerlas y me gusta hacerlas bien. Me gusta la música, toco varios instrumentos, canto, no sé, me gustan los coches, me gusta el mar, me gusta navegar, o sea, ya digo, soy una persona muy inquieta. Bueno, Ramón, y ahora seguimos con una pregunta que en algún momento nos hemos hecho todos, que es ¿por qué Teleco? Y bueno, si al iniciarte en esta carrera también pensabas hacerla de cara a orientarlo hacia la aeronáutica, como has terminado haciendo. Bueno, a ver, yo cuando decidí hacer Teleco, también por mis padres siempre me han dicho que un día fui a casa y dije, yo quiero ser Teleco. Fue una cosa además hacia los 14 años, o sea que lo tuve también muy claro desde entonces. Representaba una carrera que, bueno, pues para mí tenía
el punto de combinación entre lo que era ingeniería y lo que era ciencia, ¿no? Tenía una carga científica cuando yo la hice, además en la parte de la ciencia, por la que entonces me interesaba más. Insisto que yo creo que nací ya, ¿no?, programado para ser ingeniero y bueno, podía haber hecho alguna otra, pero realmente me interesó lo que telecomunicación desde el principio. No tuve ninguna otra duda. Lo que, bueno, me has preguntado también si alguna vez la había enfocado hacia la aeronáutica. No soy aeronáutico. La aeronáutica es algo que, bueno, sí que me interesa, pero no estoy haciendo aeronáutica. Y es una cosa que seguramente puede haber alguna confusión alguna vez, pero realmente en lo que es tecnología espacial, en lo que es el espacio y todo lo que es desarrollo espacial, hay mucha menos aeronáutica que lo que pueda haber de telecomunicación. ¿Vale? Recuerda siempre que un satélite orbita, no vuela. Y bueno, sí que es cierto que son precisamente las áreas de aeronáutica que tienen que ver con resistencia de materiales, con estructuras, con termodinámica, la que realmente tienen un importante en espacio. Pero siempre que hablas de aeronáutica, recuerda que los que vuelan son los aviones, no los satélites. Muy bien, gracias por la aclaración, Ramón, porque estoy seguro de que muchos no nos ayudamos para pensar esa distinción. Y bueno, Aún más, sí. Bueno, sí. Vale, siguiendo el hilo de esta última pregunta de por qué te metiste a Teleco, queríamos preguntarte también cómo fue tu experiencia a nivel de estudios, si hubo mucho cambio del bachiller a selectividad a una carrera de ingeniería en el momento que la estudiaste tú, y también a nivel personal, ¿cómo te sentiste con ese cambio? Pues mira, Raúl, yo realmente mi cambio de secundaria a universidad fue algo que recuerdo con muchísimo cariño porque de golpe pasé de un estudio más o menos controlado y dirigido a un estudio mucho más libre, al que yo pude adaptarme como yo quise. Y de hecho, bueno, pues yo en secundaria soy un estudiante bueno, no era un estudiante malo, o sea, un estudiante que iba sacando las cosas para adelante, pero es en la universidad cuando realmente empiezo a sentirme bien. Empiezo a sentirme bien y bueno, pues tengo un currículum bastante bueno, precisamente porque me gustaba lo que estaba haciendo. Me gustaba lo que estaba haciendo y me gustaba muchísimo la forma de estudiar y la libertad que significó para mí de organizarme mi vida. Un estudio que era muchísimo más exigente, por supuesto, pero con el que también disfrutaba el aprender. Recuerdo la universidad desde el principio con muchísimo cariño, por supuesto, y luego que también es cierto, yo empecé la carrera en Zaragoza cuando eran realmente industriales, pero los primeros años eran comunes. Bueno, el primero era común. Yo me fui a hacer segundo a Madrid, telecomunicación, entonces solo había en Madrid y en Barcelona. Y claro, yo llegué a Madrid pues cuando Madrid estaba efervesciendo con la cultura de los 80, ¿no? El Madrid de los 80. Y bueno, eso fue realmente estar en el mejor momento y en el mejor tiempo. Lo recuerdo con muchísimo cariño. O sea, mi vida en Madrid, por supuesto que me marcó, pero vamos, insisto que tuve muchísima suerte de estar en aquellos años en Madrid. O sea, si me preguntáis cómo recuerdo mi vida universitaria, pues por supuesto es la mejor época de mi vida. Gracias, Ramón. Y ahora un poco de camino ya al trabajo. Esto conocemos todos mucho por publicidad, por Hollywood, la NASA y otras empresas que se dedican a cosas del espacio, pero realmente no tenemos
tan presente lo que se hace aquí mismo y con proyectos gigantes. Así que quería que nos contases tú qué es la ESA y qué hace realmente el project manager del proyecto Copernicus Sentinel-1. Voy a empezarte a responder a la pregunta por qué es la ESA, ¿no? La Agencia Espacial Europea. Pues sí, hay muchas veces que dicen, bueno, pues la ESA es la NASA europea. Pues, hombre, pues un poquito de eso sí que hay. O sea, la Agencia Espacial Europea es una organización internacional que se creó por allá por el 1975 y que nuestra, bueno, yo por ahí por supuesto que no estaba, pero que uno de los primeros proyectos que hay es el lanzamiento de un satélite meteorológico. De hecho, el primer satélite meteorológico que se lanza. Se llamaba Meteosat. Y bueno, pues desde entonces ha sido una historia de éxito continuo en casi todo, menos en una cosa, en publicitarnos a nosotros mismos. Somos terriblemente malos. Somos seguramente la peor agencia espacial que hay en el mundo en cuanto significa darse a conocer. Somos la mejor agencia que hay en el mundo en cuanto a ratio de éxitos. O si quieres, el ratio de fallos, ¿no? Los fallos que hemos tenido nosotros en nuestras misiones son incomparables con los que pueda tener incluso NASA. O ya no digo la Agencia Espacial China o incluso los japoneses. ¿Vale? Somos en la ESA le damos a todo. Por ejemplo, te quiero decir, nosotros tenemos lo que estoy haciendo yo, el campo de la teledetección, tenemos navegación, tenemos telecomunicaciones, tenemos ciencia, por supuesto, es uno de los pilares de nacimiento, meteorología, tenemos infraestructura, tenemos lanzadores, es decir, que le damos a todo. Lo único que no le damos es al mundo militar, porque es una agencia internacional europea y no hay ninguna autoridad europea militar, ¿no? Pero si no, seguramente le tiramos también al mundo militar. NASA no hace navegación, que lo hace el Departamento de Defensa americano. NASA no hace telecomunicación, que lo hacen las empresas de telecomunicaciones. ¿Vale? NASA, por supuesto que hace ciencia, pero la ciencia no la hacen ellos, sino que la hace JPL. ¿Vale? Entonces, realmente, nosotros somos esa agencia que realmente abarca todo. Y que, bueno, hay algo que realmente no estamos haciendo. Algo que hubo un tiempo por allá por los 90, al principio de los 90, que eran los viajes tripulados europeos. Es el único aspecto que nosotros no hemos hecho por nosotros mismos, pero por supuesto en astronáutica sí, en experimentos orbitales sí. Por supuesto contribuimos y somos parte de la Estación Espacial Internacional, como también contribuimos a experimentos anteriores, ¿no? de human flights anteriores. Lo que sí que no tenemos es un lanzador preparado para lanzar astronautas en órbita, por ejemplo. Pero sí, en cambio, sí que hemos desarrollado cápsulas de descenso, ¿no? O sea, de reentrada. Hemos desarrollado vehículos de carga para llevar material y para eliminar material de la Estación Espacial Internacional. Somos los primeros que hemos hecho un vuelo automático y docking automático. Y bueno, pues quiero decir que realmente, como veis, y cuando empiezo a contar todas estas cosas, os podéis creer, y me podéis creer perfectamente cuando digo que todas estas cosas no las publicitamos, no lo sabemos hacer.
realmente si comparamos la calidad de la gente, o mejor dicho, la cantidad, más que la calidad de la gente que está dedicada a promover, a publicitar, a darse a conocer. Nosotros con NASA, por ejemplo, pues estamos, insisto, a años, no a siglos luz, ¿no? Me has preguntado también qué hace un Project Manager. Pues, a ver, Project Manager, en toda mi experiencia profesional, es una de las cosas, o sea, uno de los cargos que no sé cómo podría decir, con los que soñaría cualquier ingeniero. Project Manager significa Project Manager de un satélite o de una misión espacial, significa que te dan un presupuesto que tienes que defender ante los consejos de ministros, o lo que nosotros llamamos el Consejo Ministerial, de todos los países que forman la agencia. Y bueno, pues si pides un presupuesto para desarrollar un satélite y desarrollar la tecnología correspondiente para volar eso, con un objetivo claro. Un objetivo claro, defines esa misión, que normalmente viene de una colección de requisitos y de necesidades de usuarios finales, ¿no? Entonces, tú tienes un presupuesto, y en ese presupuesto tienes que hacer. Tienes que poner tu contrato industrial con todas las industrias con las que vas a trabajar. En nuestro caso, en el caso de Sentinel-1, pues son 65 empresas. Todas, o sea, 65 empresas europeas y pues como podéis imaginar, de muchos de los países europeos. Tienes un equipo que te lo crees tú, o sea, te lo creas tú, te lo buscas tú. Tienes por supuesto, presupuesto para ese equipo y presupuesto para también todo tipo de recurso externo que tú quieras, que tú creas que necesitas. Tienes una serie por supuesto, otros recursos de los que tienes que echar mano. Por ejemplo, te puedo decir, pues, abogados para firmar los contratos, de gente que se dedica al control de costes, gente que se dedica, pues, a definir las líneas de presupuesto. Todas las cosas que hay detrás de eso, ¿no? Pero con ese equipo tuyo, con ese equipo industrial y con esos recursos que te formas, a la vuelta de 7 o 10 años, lanzas un trozo de vida de mucha gente, y es algo absolutamente, no sé cómo decirlo, pero arrollador. En los momentos que estás con tus dedos en los botones para autorizar o no autorizar el lanzamiento de ese satélite, en ese momento que sabes que todos esos 7 o 10 años de tu vida, y de la vida no solo tuya, de todo tu equipo y de todo ese equipo industrial, lo metes en un cohete y lo lanzas para arriba, te aseguro que es algo que solo un jefe de proyecto puede sentirlo de esa manera. Impresionante, Ramón. Me ha encantado la respuesta. Bueno, y siguiendo un poco con la línea que decías ahora del equipo también, que formas el equipo, queríamos preguntarte, en la ESA, ¿qué perfiles puede llegar a cubrir una persona que ha estudiado la ingeniería de telecomunicaciones? Bueno, he comentado antes, cuando hemos tocado el tema de la aeronáutica, que realmente cuando estamos hablando de desarrollos espaciales, la contribución de un background de telecomunicación es mucho mejor que que básicamente el de aeronáutica, ¿no? Hemos comentado antes lo que significa. Sí que es cierto que los ingenieros aeronáuticos, por ejemplo, pues sí que tienen un background de lo que es materiales, estructuras, análisis de estructuras termomecánica y cosas así, que es muy relevante, ¿no? Porque al final de cuentas,
pues tienes que lanzar ese satélite, lo tienes que lanzar en un cohete que hace muchísimo ruido, que se mueve mucho y que lo sometes a unas aceleraciones muy altas. Pero, y como estamos entre ingenieros de telecomunicación, puedo decir que la estructura llega hasta ese punto. Una vez que está orbitando, bueno, pues la estructura ya deja de ser tan importante. O sea, un satélite hay que hacerlo robusto porque lo metes en un cohete. Luego sí, arriba sí que hay un aspecto que es absolutamente esencial, que es el del control térmico. Porque el control térmico en el espacio es algo que no tiene nada que ver con el control térmico en la superficie terrestre, por una cosa fundamental. A las temperaturas que nos movemos, el fenómeno térmico más importante es el de la convección, y en el espacio no hay. Y además la radiación solar es muy fuerte y cuando das la cara al espacio negro, pues realmente es muy frío. Entonces ahí sí que vuelve a haber mucha importancia, tiene mucha importancia el control térmico, control de materiales y tal. Pero el resto es telecomunicación. Telecomunicación es no sé, el control de la aviónica del sistema, es el proceso de navegación, es todos los instrumentos que llevas allí, si llevas radares, si llevas cámaras ópticas, si llevas medidores no sé, de atmósfera, si llevas escaterómetros, no sé cómo se puede traducir eso en castellano, si llevas sounders, todo eso lo que necesitas es telecomunicación. O sea que realmente lo que un ingeniero de telecomunicación, o lo que, vamos a decirlo de otra manera, lo que el background de telecomunicación aporta a un proyecto espacial es radicalmente más importante. Además, es más importante porque hay más, pero también es más importante porque al final de cuentas lo que vuelas, tú vuelas un satélite no porque quieras volar una estructura, tú vuelas un satélite porque lo que quieres volar es un instrumento. ¿Vale? Y ahí está justamente la parte más importante del desarrollo. Y además porque ahí sí que normalmente vuelas la última tecnología. Perfiles. Pues lo primero que cuando miras un poco y dices, claro, en un sitio como este, pues lo mejor es ingeniero de sistemas, ¿no? Así lo que haces es, pues, sistematizar. Bueno, no sistematizar, pero quiero decir, definir los interfaces, hablar de sistemas y tal. Pues mi experiencia dice que no. No, porque un buen ingeniero de sistemas es un ingeniero que ha tenido experiencia. Y que esa experiencia normalmente la adquieres cuando realmente estás trabajando, pues como me ha ocurrido a mí, pues estar trabajando y estar enfrentándose todos los días a esas cosas. Y vas cambiando de sistemas y vas aprendiendo de otros sistemas. Al final lo que consigues en ese proceso de aprendizaje, consigues ser un buen ingeniero de sistemas porque tienes ese background, lo vas adquiriendo mientras estás trabajando. Pero yo lo que sí que recomendaría y lo mejor que hay para empezar es ser experto. Ser experto en un área y ser muy experto en ese área. Porque es empezar a trabajar desde allí. Porque tú, cuando eres experto en un área, cuando vas allí, aportas directamente. Eres un valor ya directamente. Y lo que estás haciendo es justamente ahí estás haciendo haciendo el interface con los otros sistemas que tienes alrededor. Empiezas a aprender de esos otros sistemas. Y ahí es cuando realmente empiezas a desarrollar un conocimiento que cuanto más sistemas con los que estés trabajando, con cuanto más proyectos y más diversos sean, más aprendes y más te educas. Porque al final de cuentas, un buen ingeniero de sistemas
es el ingeniero que realmente ha estado trabajando con todos esos expertos que realmente han aportado, ¿no? Entonces, mi recomendación es siempre ser experto, porque entonces vas a dar valor el primer día. Creo que no sé si ha respondido vuestra pregunta o queréis más detalles en ello, pero bueno, yo si hablo de mi qué es lo que yo aporté desde el principio, bueno, pues yo soy bueno, mi carrera estuvo muy centrada en electromagnetismo. Desde el principio, pues estuve sobre todo campos electromagnéticos y microondas, antenas, radar. Y bueno, pues yo realmente he sido un ingeniero de radar y bueno, yo cuando fui allí fui a aportar precisamente eso. Y al final de cuentas, Sentinel-1 lo que vuela es un Synthetic Aperture Radar. O sea que... Y bueno, aquí ya nos estarán escuchando gente que esté en los últimos cursos del grado, que vaya a salir dentro de poco al terreno laboral y se puede ver como, vaya la ESA, una agencia, eso cómo se entra, te viene un día un hombre con un maletín negro o esto, ¿cómo se puede llegar ahí? Y es un poco eso lo que te quería preguntar, ¿cuál fue tu camino hasta llegar hasta allí? Pues mira, no va la gente, no es un maletín negro porque es un organismo internacional, es un organismo oficial y como tal las plazas salen publicadas en toda Europa y esas plazas salen publicadas con convocatoria en la que te exigen unos mínimos. Tú presentas tu candidatura, o mejor dicho, solicitas la plaza y lo primero que se hace son un shortlisting de la gente que la solicita. Me sale la palabra aplica, que es la del inglés. Si lo suelto alguna vez, me perdonáis, porque para nosotros la gente aplica, ¿no? Bueno, la gente solicita. Pero bueno, entonces, una vez que hay varios niveles de filtrado, entonces, bueno, pues si eres de los mejores que hay, pues entonces se te llama a una entrevista. Las entrevistas, tanto los procesos de filtrado como las entrevistas son procesos que están muy bien escritos, es decir, están muy bien marcados, están muy bien definidos, mejor dicho, ¿no? Entonces, es así, quiero decir que es una cosa como es otro organismo público, como si realmente pues, solicitas una plaza de la administración española. Claro, en este caso, la gran mayoría de plazas, la inmensa mayoría de plazas que se piden son ingenieros. Entonces, ¿cuál fue mi camino? Pues ese fue mi camino. Mi camino fue, yo cuando acabé, como digo, era un electromagnetics freak y como tal, pues empecé a trabajar en ese mundo. Entonces, al principio estuve trabajando en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, porque precisamente yo en mi carrera, el trabajo de máster, lo que será el trabajo de máster, en mi caso, en nuestra época se llamaba proyecto, tuve la oportunidad justamente de estar trabajando para un paquete o para un instrumento que iba a volar en un satélite de telecomunicaciones. O sea que yo ya empecé marcado por el espacio. Entonces, bueno, pues mis 2 últimos años de carrera, pues, conseguí una beca de investigación en la Escuela de Madrid y me dediqué 2 años pues diseñando antenas y midiendo antenas. Y bueno, pues cuando acabé, pues como que entonces casi eran unos años que no se han repetido más, pero no tenías ni que mirar plazas abiertas directamente, te buscaban y te llamaban. Además, en mi caso, que había estado trabajando en espacio ya, pues me llamaron directamente de ahí, del INTA, y empecé a trabajar con ellos justamente lo que era seguir con ese proyecto en el que el INTA pues estaba haciendo el diseño de esas antenas, ¿no? Y bueno, pues aguanté 4 meses, pero 4 meses no porque me estaba mal en el INTA, sino porque vinieron a por mí otra empresa que quería entrar en el mundo espacial. Y bueno, pues
pues estaba buscando gente joven que hubiera estado ya metida con ese tema y querían hacer un departamento espacial. Me llamaron y allí que me fui. Ya como he comentado antes, nuevamente tengo un poco miedo y bueno, pues tengo un poco miedo y me cuesta muy poco decidirme. No lo he hecho nunca a lo loco, pero me convenzo a mí mismo rápidamente si la cosa puede ser interesante. Lo hice y bueno, pues empecé a trabajar, claro, una empresa pequeña con un departamento espacial recién creado y por supuesto con un cliente favorito que era la agencia, pues porque esa empresa que quería realmente entrar en el espacio por la parte limpia, quiero decir, por la parte en la que podíamos aprender mucho. Y podíamos aprender mucho del centro en el que se manejaba se manejaba la última tecnología. Entonces, bueno, pues empecé a trabajar con ellos muy rápidamente y tanto es así que, bueno, pues a los 4 años cuando salió una plaza también de Electromagnetics Freak, pues la solicité y me la dieron. Y por ahí empecé, o sea, bueno, pues bien. Y bueno, pues luego empecé en lo que se llama el directorado técnico, como bueno, pues en el grupo de electromagnetismo, desarrollando bastantes cosas, desarrollando tecnologías, bueno, desarrollando diseños nuevos y hasta que 5 años más tarde, pues empecé yo a trabajar para un proyecto. Y lo que iba a aportar era esto. Yo era un experto en radar y eso es como empecé en ese proyecto. Entonces, de ese proyecto a los 5 años pasé a otro, cuando lanzamos ese y al final, pues, en el 2010 me solicité la plaza de jefe de proyecto, de Project Manager de Sentinel-1. Sentinel-1, que por otra parte, como bien indica su nombre, es el primer satélite es el primer Sentinel de lo que luego sería, como he comentado antes, el fantástico programa Copernicus. Que ahora mismo, bueno, ya creo que después de ver el volcán de La Palma todos estos días, todos los días en las noticias, creo que estaréis del programa Copernicus, o sea, hasta el gorro, porque sale cientos y cientos. Muy bien, sí que hemos visto, yo personalmente sí que he visto las fotos del volcán de La Palma, del Copernicus. Vale, y ahora volviendo un poco a la carrera de telecomunicaciones que mencionabas antes, nos gustaría que nos hicieses una comparación dentro de lo que conozcas ahora de la carrera de teleco, de qué crees que aporta la carrera de teleco ahora, qué piensas de ella y lo que pensabas que aportaba o qué pensabas de la carrera cuando la hiciste tú en su momento. Pues, a ver, te puedo contar que la cosa ha cambiado bastante, ¿no? Ha cambiado bastante los planes de estudio y sobre todo lo que sí que ha cambiado muchísimo son las necesidades de la sociedad, o mejor dicho, del mundo industrial, ¿no? O sea, telecomunicación está absolutamente metido en todos los aspectos que hay ahora mismo de empresa o de industria. Desde la producción de coches hasta espacio, pasando por altos hornos o por donde quieras, ¿no? Entonces, bueno, pues ha habido también ese cambio de necesidades ha hecho que la carrera vaya también, lógicamente, adaptándose a eso. Lo que sí que he visto es que, por ejemplo, telecomunicaciones, pero incluso desde el principio, era una carrera que tendía mucho por la diversidad de materia, pues tendía enseguida a la separación o no sé cómo, sí, a la separación de las diferentes disciplinas, ¿no? De tal manera que, bueno, pues si empiezas por una ingeniería, o sea, una parte más telemática, pues te queda la parte de telecomunicaciones como, o sea, de telecomunicaciones, sí, de comunicaciones como muy separada, ¿no? Entonces, siempre ha sido siempre he visto un poco complicado el saltar de una a otra. Pero eso no es lo que hay ahora mismo. O
sea, no, perdón, no es que sea lo que hay ahora mismo sea nuevo, sino que también ocurría cuando empecé yo, ¿no? Entonces, de alguna manera tenías que decidir por dónde ibas a entrar, y una vez que entrabas por ahí era muy difícil cambiarse a otro lado. Realmente hay mucha gente con la que he hablado que dice, sí, pero bueno, a lo mejor no es la mejor línea o la mejor especialidad que elegir. La verdad es que yo ahora mismo pienso que todas las disciplinas, todas las especialidades que hay en telecomunicación tienen salida. Absolutamente todas. Y vamos, y sin duda, ¿no? Sin duda, seguramente haya un punto de lo que no hemos hablado hasta ahora, pero que sí que podríamos hablar, que es el mercado de trabajo, si comparamos el mercado de trabajo español con el mercado de trabajo europeo o el mercado de trabajo americano, ¿no? Y bueno, ahí sí que, no sé, desafortunadamente sí que veo que en España hay poco movimiento, ¿no? Hay poco movimiento, no sé, hay siempre, desde mi tiempo, se han hecho muy buenos ingenieros. Gente muy bien preparada que yo os puedo contar a ver, en el ambiente en el que yo trabajo, los ingenieros españoles están muy bien considerados, pero muy bien considerados. Y en cambio, dentro del país, pues es una rémora continua, ¿no? Es difícil moverse, es difícil encontrar trabajo, es difícil, no sé, es una cosa que, bueno, con esto lo que quería deciros es, en ese caso, que por supuesto que toda la gente que nos pueda escuchar, que miren, o sea, que realmente abran los ojos y que miren con un ángulo de visión muchísimo más amplio, porque hay muchísimo mercado y hay muchísimo mercado y no se llenan todos los puestos que se ofrecen. Bueno, Ramón, un poco a raíz de lo que acabas de comentar, las necesidades han cambiado mucho con estos años, ya que ha habido un gran boom en las telecomunicaciones, y es un poco cómo veías tú eso, cómo veías la evolución que ha tenido un ingeniero de telecomunicación en el sector en sí, desde los años en los que empezaste hasta la actualidad. Bueno, creo que ya hemos un poco respondido a esa pregunta, ¿no? Ese aspecto, pero a ver, como he comentado antes también, nosotros empezamos en un punto que realmente el ingeniero de telecomunicación se empezaba a necesitar, pero se empezaba a necesitar mucho. Se empezaba a necesitar mucho y era fácil encontrar trabajo, pero incluso en momentos de crisis europea parece ser que a nosotros por aquel entonces no nos afectaba. Había muchas empresas, insisto, que estaban saliendo y que todo el mundo quería echar mano de ingenieros de telecomunicación. Sigo pensando que la carrera de ingeniero de telecomunicación es una de las que más flexibilidad tiene y posibilidades de realmente encontrar trabajo. Yo creo que, por supuesto, insisto, como he dicho antes, abriendo un poco la visión y la vista a otros países, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que, no sé, que sí que ha habido cambiando, pero sois vosotros, como éramos nosotros también, los que íbamos dejándonos un poco llevar por lo que estamos viendo alrededor y al final de cuentas adaptándonos automáticamente a las necesidades de esa sociedad. No sé si respondo a tu pregunta o... Sí, además, como has dicho, yo creo que más o menos ya lo habías comentado en la pregunta anterior, o sea que ha quedado bastante completo. Y ahora, para cerrar este bloque y volviendo un poco también a mirar hacia el primer bloque, hemos visto que llevas muchos años en la ESA. En tu LinkedIn se puede ver todos los años que llevas. Y también que has trabajado muy duro y por eso has ido ascendiendo
Entonces nos hemos preguntado si te queda algún objetivo laboral que todavía tengas pendiente y que quieras alcanzar, o si crees que ya como Project Manager has alcanzado el tope, como también nos has comentado un poco antes en la última pregunta del primer bloque. Sí, pues mira, os he comentado lo que significa ser jefe de proyecto y he intentado poner ese punto de emoción y ese punto que realmente, no sé cómo, va mucho con lo que significa entras con un objetivo muy claro, con los recursos que tú necesitas y produces algo en un tiempo determinado, ¿no? Entonces, es tomar una cosa desde el principio y entregarlo al final. Yo recuerdo una vez que tuve justamente la despedida de un jefe de departamento, es el nivel por encima de jefe de proyecto. Y cuando se despidió, dijo esas palabras justamente. Dijo que él había estado, porque sí que fue así, fue el jefe de departamento de cuando empezó a estallar todo el aspecto de teledetección, de lo que nosotros llamamos observación de la Tierra, Earth Observation, y que él estaba entonces allí. Entonces realmente nos contaba mucho que tuvo el privilegio de estar sentado en una de las sillas más importantes en aquel momento, ¿no? De lo que fue abrir la ESA al mundo este, en el que somos los mejores del mundo, valga la redundancia. Y me acuerdo las palabras que dijo, que me llegaron realmente al corazón. Yo entonces no era jefe de proyecto, no era project manager, y contó eso. Dijo, pero no hay nada en la ESA comparable realmente a ser jefe de proyecto. He lanzado 2 satélites y voy a lanzar un tercero. También eso en mi caso también es un privilegio que no pasa tantas veces. Además hay otro aspecto que también seguramente sea importante hablar, que en la agencia hay una... la representación de los países se intenta mantener con respecto al presupuesto que pone cada país, en cuanto al personal, ¿vale? Entonces, la importancia de los países se refleja también un poco en los puestos de dirección. No significa que sea una condición, pero hay muchas veces, conforme va subiendo arriba, que empieza a ser importante. La entrada sí, que está limitada en uno de los filtrados para mantener ese equilibrio. Realmente no van a ser todos ingleses, y sobre todo ahora mucho menos que nunca, ni van a ser todos franceses, ni van a ser todos alemanes. Siempre se intenta mantener eso, que fue uno de las ideas cuando se creó la agencia, y eso pues, ha mantenido el crisol de culturas en el que hemos hemos aprendido todos a trabajar con nuestros vecinos. Mucho antes de que se creara la Unión Europea, por ejemplo. Pero bueno, a lo que voy, el llegar a un puesto de jefe de proyecto siendo español no es tan fácil. De hecho, yo he sido el segundo de toda la historia de los proyectos de la ESA. Luego, después de mí, ha habido otros 2, ¿vale? Pero somos 4, no hemos sido más. ¿De acuerdo? Entonces, yo, por supuesto, que sigo estando contentísimo con esta responsabilidad, que cuando empecé no lo tenía tan claro. No tenía tan claro que pudiera llegar precisamente por eso. Si me gustaría hacer, ¿cómo veo la evolución de mi carrera? Pues yo no tanto por lo bien que me lo paso en mi trabajo, sino porque creo que también es mi labor, o es mi responsabilidad, o es mi deber, ¿no?
también he aprendido mucho. Creo que he estado en sitios muy importantes. Creo que conozco la agencia muy bien, sobre todo en todos los aspectos de teledetección, de observación de la Tierra. Y por supuesto que ha habido un momento determinado que he dicho, bueno, pues debería solicitar o aplicar, como decimos nosotros, como he dicho antes, uno de los puestos de jefe de departamento. Lo hice a lo que llamamos uno que es muy técnico, o sea, uno que tiene perfil más técnico, uno que va mucho más con mi forma de ser un poco, también como he dicho, soy un ingeniero, en el que son los proyectos científicos dentro de lo que es observación de la Tierra, los proyectos que tienen ese toque científico. Quiero decir, por ejemplo, proyectos que se dedican a medir los detalles del campo gravitatorio terrestre, GOCHE. El mejor satélite que ha medido, o el satélite que ha medido mejor el campo gravitatorio terrestre, el mapeado del campo gravitatorio terrestre. O el que ahora mismo estamos volando otro, que lo que está haciendo es medir el campo magnético terrestre. Hemos lanzado satélites en ese sentido que están ahora mismo midiendo la salinidad del agua. Vamos a lanzar dentro de 3 años el primer satélite mundial que va a medir la biomasa. No los bosques, que eso lo hacemos nosotros, sino la biomasa, la cantidad de biomasa. Son unos proyectos que todos esos proyectos son en sí, son una mezcla de lo que es ciencia, pero science for planet Earth, ¿vale? Y me gustan mucho, hay un desarrollo, cada uno es un desarrollo distinto y me gustó, o sea, por supuesto que pensé que lo que podía hacer, bueno, pues solicité la plaza y no me la han dado, o sea, pero bueno, eso está abierto, quiero decir que sí, que sigo pensando en un momento determinado en que tengo que, bueno, que es mi deber, como he dicho antes, que todo lo que he aprendido y bueno, pues ponerlo también al servicio y para la mejora y la evolución que pueda tener la agencia en el futuro. Bueno, y ahora entrando un poco en el último apartado, estamos viendo cómo existe actualmente un nuevo impulso a una especie de carrera espacial o algo así, pero como muchas empresas se están lanzando a hacer sus propias constelaciones de satélites e impulsar ese aspecto. Y quería preguntarte un poco tus previsiones en este ámbito, ya no solo por parte de la ESA, sino por parte de todo lo que se está haciendo ahora de cara a la emisión de satélites y sus funcionalidades. ¿Cómo ves el futuro a corto o medio plazo? Bueno, lo bueno es que el desarrollo espacial haya llegado justamente a este producto, ¿no? Para mí es algo muy indicativo, ¿no? Y muy sintomático de que realmente el espacio ha llegado a evolucionar tanto, a crear esas necesidades que ahora mismo empresas comerciales pues se dediquen no a lanzar los satélites de telecomunicaciones, que es lo único que había hasta ahora, sino realmente a lanzar constelaciones de satélites comerciales que se dedican tanto a tomar imágenes de alta resolución para múltiples aplicaciones, como satélites o infraestructuras volantes de telecomunicaciones, por ejemplo, todas basadas en constelaciones de satélites, que ha sido un cambio de estrategia de cara al desarrollo que es súper interesante y que, por supuesto, para nosotros, para los que estamos trabajando en el espacio tradicional, significa no una carrera, como has comentado, sino realmente una forma distinta de ver las cosas, que eso crea una cross-fertilization fantástica para los mundos. Bueno, para los dos mundos. Yo ahora mismo estoy en un grupo de trabajo con la comisión. De hecho, estuve ayer en Bruselas con ellos justamente para lo que significa, claro, dentro del programa Copernicus, cómo introducir esos sistemas
dentro de Copernicus, ¿no? Es decir, nosotros estamos volando los Sentinel. Los Sentinel son satélites de tamaño, a ver, para baja órbita, que es donde estamos volando nosotros. Son satélites grandes y esta gente está realmente volando satélites, están poniendo satélites en órbita, múltiples satélites que bueno, pues que tienen, lógicamente, tienen un acceso a las zonas de interés mucho más frecuente, aunque ellos en sí tengan unos recursos mucho más limitados. Son satélites la idea es que sean baratos, que utilicen muchas partes comerciales, o sea, muchos componentes comerciales, y tienen un concepto que es lo más innovador de este desarrollo último, que es lo que se llama el Design for Failure. O sea, se diseña para, o sea, como habéis entendido perfectamente, diseñar para fallar, ¿vale? Entonces, la idea es, tienes un concepto pequeño, barato, en el que quieres hacer una constelación y lo que vas haciendo es lanzar satélites, aprender en qué fallan, ir corrigiendo, ir mejorando en base a esos fallos. Típicamente, si tú lanzas un satélite con partes comerciales, o sea, con componentes comerciales de uso en tierra que no están preparados para la radiación, bueno, pues tienes que tomar otra serie de medidas, por ejemplo, protegerlos de una manera u otra. O meterlos en sistemas, por ejemplo, con corrientes eléctricas mucho más altas, para que los impactos de las partículas del Sol pues creen menos problemas. Entonces, bueno, pues lo que vas haciendo es ir, insisto, lanzas, fallas, mejoras y vas aprendiendo mientras vas lanzando, porque al final de cuentas, como son constelaciones, te puedes permitir esos lujos. Estos sistemas son además sistemas que se basan en vida corta. Nosotros típicamente estamos trabajando con satélites que están diseñados para 7 años y que normalmente aguantan 10. También nos acusan nuestros colegas americanos y japoneses y tal, nos acusan que nuestros diseños son muy conservativos porque duran mucho. Pero bueno, también es cierto que son que también lo conseguimos hacer más baratos que ellos, ¿no? Pero bueno, al detalle este que estamos hablando, son sistemas de vida corta que se supone que están basados justamente en el replenishment. O sea, sigues produciendo, sigues mejorando y vas cambiando. Es un modelo de negocio súper interesante y es un modelo de negocio que todavía no está demostrado que va para adelante, porque hay unas cuantas empresas que han empezado, hay algunas que están sobreviviendo, las por ejemplo, las de comunicación o las de infraestructura para Internet sí que parece que van más para adelante. Las de observación tienen más problemas, no está todavía claro hasta qué punto pueden ir para adelante, pero sí que hay alguna que está ya entregando imágenes de alta resolución. Yo lo que veo es que el espacio del futuro, no digo del futuro inmediato de mañana, pero sí que el medio va a ser no sé, te puedo decir con penetración de los dos sistemas, ¿no? Una complementización de los dos sistemas. Sistemas que son más caros, son más institucionales, sistemas como los Sentinel, que te va haciendo una entrega de datos continuos donde los otros pueden incluso calibrarse, y una serie de misiones, constelaciones así, realmente con un objetivo comercial, que puedan dar datos de alta resolución y sobre todo lo que significa ahora mismo que es un acceso mucho más rápido a las zonas. Y eso estoy hablando de lo que es la parte que, insisto, que es lo de observación, toda la parte de observación en la que todavía no está tan claro, aunque sí que va para adelante, poco a poco va para adelante. Ahora mismo hay una empresa europea, hay solo una empresa europea en este sentido, de radares, que se llama ICEYE, que bueno, pues ya están empezando a funcionar relativamente bien con sus satélites.
Muy bien. Nos apuntamos tus previsiones a ver qué nos deparará el futuro. De momento, antes has mencionado que querías hablar de un tema que has hablado un poco, no sé si te has guardado algo o quieres aportar algo más aparte de lo que has dicho. Iba sobre el sector de las telecomunicaciones en España respecto a Europa y al resto del mundo también. Sí, no, lo que he comentado antes es precisamente, no entiendo mucho el- no entiendo mucho seguramente porque esté fuera y tampoco haya hecho mucho esfuerzo en entenderlo, porque me resulta un poco frustrante que con la capacidad que tiene realmente el personal, si queréis, ¿no? Los ingenieros que se producen en España, pues que realmente no haya más iniciativa en ese sentido. No haya o sea, no haya una iniciativa que sí que veo en otros países, ¿no? No sé si, porque hay oportunidades, sí que las hay. Es una pena también que la inversión que hace España, por ejemplo, en la ESA, que es el- no sé, la línea de inversión natural para desarrollar tecnología espacial. Porque hay una cosa que tiene la tecnología espacial, normalmente es cara y tradicionalmente lo que haces es pagar, de hecho, la ingeniería experta. Eso ahí es una estrategia típica de empresas que se dedican a espacio y a otras cosas, que los desarrollos espaciales y sobre todo los desarrollos espaciales de última tecnología, insisto que son caros, pero que es donde más se puede adecuar precisamente al ingeniero experto, al ingeniero bueno, al ingeniero excelente, al ingeniero que tiene mucho background, ¿vale? Entonces, ahí sucede que la industria espacial está dispuesta a pagar esos salarios, lógicamente, o pagar esas horas de trabajo que son las horas más caras. Mientras que, por ejemplo, en empresas más comerciales o de productos muy comerciales, la competitividad es tan alta que, a ver, si estás hablando de coches, el precio de un coche, el precio de un poquito más de un coche que otro puede significar para el usuario una decisión por dónde ir, ¿no? Entonces, en general se intenta, pues, reducir lo más posible, por lo que significa la competición, el salario caro o el ingeniero experto. Y en cambio, el mundo espacial sucede todo lo contrario, porque además el riesgo de desarrollo es más penalizante. Es decir, si el trabajar con gente más experta, con gente con mucho background, lo que significa es que tienes los desarrollos controlados y sobre todo puedes predecir un poco lo que ese desarrollo significa en tiempo y en coste. Entonces, mientras que el mundo espacial sí que está dispuesto a pagar los salarios, si queréis decirlo así, del ingeniero experto y del ingeniero con mucho background, el mundo comercial lo tiende a hacer menos. Entonces, también es otro de los aspectos por lo que el mundo espacial resulta tan interesante y tan, no sé, tan educador, ¿no? Porque realmente tienes la posibilidad de estar trabajando con gente que tiene muchísima experiencia y una experiencia muy bien, no sé, como muy completa y muy elaborada. No sé, creo que nos hemos ido un poco por los cerros de Úbeda, pero insisto que aquí, que conste que hay empresas en España que se dedican al espacio que son buenísimas, ¿eh? Y yo la experiencia que he tenido con empresas españolas ha sido, bueno, con todas las empresas españolas con las que he trabajado, han hecho productos y han trabajado de maravilla.
bueno, pues lo que antes era construcciones aeronáuticas, ahora es Airbus o IADS Airbus en Madrid, Sener, Alcatel Espacio, no sé, RIMSA, Mir. Bueno, yo ahora mismo, por supuesto, que me estoy dejando montones, pero realmente son empresas con las que he tenido, bueno, no por ser españolas, sino porque realmente una de las cosas que aprendí también, y eso es algo que hay que valorar al ingeniero español, de que es un ingeniero, normalmente es un ingeniero valiente, y es un ingeniero que cuando tiene algo, cuando sabe algo, lo defiende. O sea, es un ingeniero que realmente se siente orgulloso de lo que sabe, y cuando sabe algo, lo cuenta. Eso, por ejemplo, hay otras educaciones que no son tan lejanas a la nuestra, que son mucho más paternalistas. Y ahora mismo os podéis imaginar que estoy hablando de los ingenieros, o sea, de la educación italiana, ¿no? Cuando se nos... casi no sé, la proximidad que ponen siempre a los mediterráneos, ¿no? Que somos muy próximos. De hecho, en mucha parte de nuestra cultura social. Pero curiosamente la educación de los ingenieros es una educación muy distinta. Típicamente, como también son abogados o son médicos. Pero no deja de ser curioso que la tradición de la educación española académica en ingenieros haya sido siempre muy así, ¿no? Es un poco también francesa. El ingeniero francés también es un ingeniero que se siente muy orgulloso de lo que sabe. Y es un ingeniero, sobre todo el ingeniero francés es un ingeniero que es difícil callarle. Si quieren decir algo, te lo va a decir. Cosa que también es una cosa que yo he valorado mucho del ingeniero francés. Por ejemplo, ¿no? Lo bueno que tiene también la ciencia, como he dicho antes, es eso de estar trabajando ir aprendiendo un poco y estar trabajando con culturas tan diferentes, culturas. Estoy hablando, no estoy hablando de una cultura social, no estoy hablando de una cultura básica, sino que estoy hablando realmente de formas de trabajo, culturas académicas que no dejan de ser diferentes. Típicamente, a ver, en principio piensas cómo puedes poner a trabajar a alemanes y italianos en el mismo barco o para el mismo satélite. Pues no solo los puedes poner a trabajar, sino que además el producto que pueden dar es fantástico. Y aunque lo pongas al revés de lo que diría tu lógica, ¿no? Dices, bueno, pues esto que lo organice todos los alemanes. Bueno, pues en el caso de Sentinel-1 lo hemos hecho al revés. Nuestra empresa, el contratista principal es italiano y el contratista que produce el radar que está por debajo es alemán. Y funcionan perfectamente bien. En este mundo es curioso como la gente realmente sabe y aprende a trabajar juntas, aunque realmente sea muy distinto cuál es la estrategia que tienen en el trabajo diario. Y si me permitís echarme esta última flor, eso también, la ESA somos absolutamente únicos. No hay nadie que tenga este crisol de cultura académica o de formas de trabajar tan variada como la que tenemos nosotros. Pero pensad en una cosa solo. Nosotros trabajamos en inglés, todos. Los americanos trabajan en su idioma. Los chinos en su idioma. Los japoneses en su idioma. Nosotros trabajamos en uno que no es ni siquiera el nuestro. Y aún así, somos mejores. Bueno, la verdad que cuando toca hay que echarse las flores y sí, bueno, si somos los mejores, habrá que decirlo. Y en este caso, pues, como bien dices, lo soy. Y bueno, para finalizar, quería hacerte una pregunta un poco de cara a la gente que está en los primeros cursos y tú mismo, viendo en retrospectiva toda tu carrera, ¿qué le dirías a tu yo de 18 años?
Y no solo eso, sino a la gente que está en los primeros cursos o que se está planteando estudiar teleco y que no tiene muy claro hacia si hacerlo o hacia dónde tirará luego su carrera. Bueno, casi me diría a mí mismo que casi lo mismo, ¿no? Porque realmente no... quise ser valiente, fui valiente y me salió bien. Seguramente si fuera el de 18 años, ahora mismo diría que ya que estaba en Madrid en los 80, que saliera un poco más. Pero bueno, eso es otra cosa. No, pero sí, no, quiero insistir otra vez un poco en el tema de que, a ver, lo que se enseña en telecomunicación, o bueno, el objetivo que tiene la carrera de telecomunicación es, o las necesidades de lo que realmente los objetivos que hay en telecomunicación van a ir para más. Quiero decir que eso está clarísimo, que van a hacer falta más y más ingenieros de telecomunicación, porque hay un aspecto del que también sé que se comenta, ¿no? Cuando miramos alrededor, la gente dice, bueno, pues realmente los informáticos, todo el mundo echando mano, echa mano de informáticos. Los informáticos hacen falta en todos los sitios. Pero bueno, hay que tener que pensar que las máquinas no se hacen solo con líneas de código, ¿no? Y precisamente es justamente eso lo que realmente está avanzando. O sea, no hay nada que avance tanto como aspectos que son de telecomunicaciones. O sea, ahora mismo, no sé qué puedo decir, pero en electrónica digital es uno de los campos que más rápido están avanzando y que llevan avanzando durante muchísimo tiempo. Pues es campo de telecomunicaciones. Por decir uno, ¿no? Pero si todo lo que vuela alrededor, todo lo que sube y lo que baja, es telecomunicación. Y bueno, pues realmente animo, por supuesto que sí, que además las oportunidades, por supuesto que no son las que tenemos ahora mismo, sino que las oportunidades van a seguir para delante muchísimo más. Y sobre todo lo que he comentado antes, haceros expertos. Y no os quedéis, bueno, haceros expertos, que realmente lo que sepáis, que lo sepáis bien. Y que realmente eso significa que aportas valor desde el día uno. Y yo creo que por lo menos es lo que a mí, es una de las llaves con las que yo he trabajado y una de las llaves que me ha resultado pues eso, muy positiva y que me ha dejado, incluso también como base al autoconvencimiento o la autoseguridad de saber que bueno, que puedo ir para adelante con ello, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Ramón. Estas han sido todas nuestras preguntas. La verdad que ha sido un verdadero placer entrevistarte y ver todo lo que sabes y todo lo que nos has contado sobre la ESA y todo lo que has vivido. Si quieres despedirte o decir una última cosa. Bueno, pues no sé, que insisto que muchísimas gracias. Me parece genial cuando me comentasteis pues no sé, esta iniciativa de realmente presentar a gente o traer a gente que tiene pues diversos o muy diversos trabajos y vidas, por supuesto, también muy diversas, y traerlas un poco para, a fin de cuentas, ver que no sé, que la vida de un ingeniero recién acabado pues puede dar muchísimas vueltas y que siempre, en fin, que siempre, insisto, que siempre hay futuro. En telecomunicación creo que hay que pasar muchos más trenes que en otras carreras. El asunto es el paradigma del tren, ¿no? Que te subas al tren, que el mejor tren que pueda pasar, o que estás en una estación, pasa el tren y que te subas, que no lo pierdas.
Bueno, pues yo creo que en telecomunicación el número de trenes que pasan, de muy buenos trenes que pasan, son muchos. Y bueno, pues que adelante. Muy bien, pues esto ha sido todo. Esperamos que os haya gustado el capítulo y nos vemos en el siguiente. Adiós.